Muy buenas tardes, bienvenido a este nuevo capítulo de A Patrimonio Vivo, dedicado a la fotografía este mes de noviembre, con un nuevo invitado que es José Pablo Concha, que ha aceptado esta invitación y que siendo chileno hoy nos acompaña desde a la distancia, desde otro territorio. Muy buenas tardes, Juan Pablo. José Pablo. Hola, sí, Alex. Pucha, feliz por la invitación, pues, y la invitación a conversar sobre fotografía y bueno, lo que vaya saliendo. Así que démosle. Feliz de estar aquí en este. Además que un ciclo tan bonito, tan interesante, ¿no? Que le dedicaste a la fotografía, que me parece súper bueno en realidad. Así que gracias. Sí, como el ciclo habla del patrimonio y la fotografía, el gran aporte a lo que es la memoria patrimonial de nuestro país y de nuestra cultura. Bueno, en el caso de Chile, vamos a ir conociendo más justamente por tu trabajo, que ha estado centrado en la fotografía chilena. Voy a hacer una presentación para enmarcar un poco tu formación y tu ocupación al interior de la fotografía, y tendríamos que decir más bien de la reflexión estética a partir de la foto, ¿no? José Pablo Concha es doctor en filosofía, magíster en teoría del arte y licenciado en estética. Es profesor y coordinador de investigación en el Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile, director académico del Diplomado en Estética y Filosofía de este mismo instituto. Creador junto a Margarita Alvarado y Carla Moller de la Red de Investigación de la Imagen Fotográfica. Y como fotógrafo menciono un par de exposiciones. Una es La Forma del Silencio del año 2007, Materias Veladas del año 2009 y dos de sus libros. Uno, Nada que Decir, del año 2015, y uno más reciente que es Fotografía sin más, del cual vamos a hablar un poco más a medida que avanza la entrevista, sobre todo desde el concepto de descolonización, ya que este libro, como nos comentaba José Pablo hace poquito rato atrás, alude a una frase, ¿no?, de un gran pensador latinoamericano que es Leopoldo Sea. Bueno, también José Pablo ha ganado varios proyectos Fondar, principalmente en torno a la realización de cartografías y panorámicas de la fotografía chilena contemporánea. Lo que no es decir poco, porque se está publicando bastante fotografía en este último tiempo, ¿no? Tal vez podríamos partir a propósito de eso la conversación, José Pablo, a propósito de lo que han sido las publicaciones fotográficas en este último tiempo, que han alcanzado una cierta visibilización cultural. No sé cuál es tu visión de este registro que ha sido publicado y que ha sido editado en este último tiempo a propósito de la fotografía contemporánea chilena. Sí. Bueno, a ver si partimos por lo del panorama contemporáneo. A ver, uno tendría que partir, tú sabes, así como tratando de definir, de perfilar qué es lo que uno asume o qué es lo que uno entendería por lo contemporáneo en la fotografía chilena, siempre pensando en chilena, ¿no? Y ahí, me acuerdo, hace muchos años, antes de que existiera como esta suerte de boom de publicaciones, se discutía sobre la calidad o no de
hablar de lo contemporáneo en la fotografía, estoy pensando en reuniones que hacíamos como el año 2007, en esa época con el Consejo de la Cultura, antes de que fuera ministerio, ¿no? Entonces, había como una gran reflexión o debate, si se quiere, sobre este concepto, ¿no? Lo contemporáneo en la fotografía, lo actual en la fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante porque solo como dato anecdótico, ¿no? Te menciono que era como el año 2007, entre el 2007 y 2010, más o menos, que era un panorama muy distinto al que podemos ver hoy día, ¿ya? O sea, la gestión del Consejo de la Cultura en esa época fue muy interesante, muy potente como para empezar a motivar la creación, especialmente en regiones. Entonces, el 2005 aparece el fondar específico para fotografía. Y es interesante porque es justo el momento, claro, se define un fondar que ya no había que pelearle, ¿cierto?, a las artes visuales para conseguir algún tipo de financiamiento, sino que era un fondo propio de fotografía, pero también en un momento en que los límites de las disciplinas están súper difusas. Entonces, es esa cuestión filosófica, podríamos decir, ¿no? Así que uno define algo, pero en el momento que lo define, se inhabilita como definición, porque aparecen todas las excepciones, aparecen todas las fracturas y qué sé yo. Pero es interesante, ¿no? Porque le generó ahí un impulso importante. Entonces, eso como primera cosa. Lo otro es que lo contemporáneo, yo me acuerdo en esa época yo decía, tal vez podríamos hablar de lo contemporáneo desde los años 80 en adelante, ¿ya? Y mi argumento en esa época era porque, bueno, el número de investigación y todo eso todavía no era tan voluminoso, ¿no? Pero en esa época yo planteaba esto de que era desde los 80, pensando precisamente, bueno, tú entrevistaste a la Kena Lorenzini, ¿no? Pensando justamente en la generación de los 80, que son los fotógrafos que trabajaron bajo la dictadura, digamos, ¿ya? Entonces, pensando en que ellos tuvieron por las circunstancias, digamos, un trabajo muy de grupo, se conocían, empezaron a conversar mucho más sobre sus obras, están ahí los testimonios de varios fotógrafos y fotógrafas que decían, bueno, yo fui aprendiendo con lo que me iban diciendo otros colegas, una cosa muy interesante en términos de identificación con un grupo. No como en épocas pasadas, ¿no? Que si bien puede que haya habido grupos, en fin, eso está como más difuso, ¿no? O sea, porque eran gestiones más particulares, y además que la temática unía, ¿no? En los años 80, o sea, hubo una producción muy poderosa, ¿cierto? Muy de renovación del lenguaje fotográfico también, bajo una misma temática, si se quiere, la política. Pero antes de eso, no sé, pues, antes de la dictadura, los años 60, 50, claro, uno no podría tal vez identificar una unidad tan poderosa como eso. Tal vez lo más parecido podría haber sido ese importantísimo trabajo, creo yo, ¿ya? De Antonio Quintana con El rostro de Chile, ¿ya? Pero claro, son como gestiones así un poquito más puntuales. En cambio, esto fue como una cuestión más vivencial, más de experiencia, de creación, de compartir, de ir formándose con otros. Entonces, bueno, entonces, pero si pensamos en ese panorama, si lo contrastamos con lo que pasa ahora, bueno, hay toda una investigación por hacer, porque efectivamente hoy día hay por los fondos, pero también por gestiones propias de cada creador o creadora, hay una cantidad de producción de fotolibros, o libros de fotografía, ¿ya? Enorme. Entonces, todavía es necesario esperar un poco, creo yo, a que vaya decantando un poquito ya toda esta efervescencia, si se quiere, que encuentro que está muy bueno, ¿no? Está muy bien que exista todo eso, pero
todavía es algo muy disperso, creo yo, lo contemporáneo, estoy diciendo ya, o sea, directamente, ¿no? Los últimos 5 años, digamos. O sea, y es muy bueno, o sea, por ejemplo, hay una serie de iniciativas que son bien importantes, como los festivales de fotografía que se hacen en distintos lugares de Chile, ¿ya? En Valparaíso, en Coquimbo, más al norte también, en Valdivia, en fin, varios lugares, pero también iniciativas como la Galería Flash, ¿ya? No sé si has escuchado, ¿cierto?, de ese espacio, que es un espacio que es galería, que es librería, que es editorial, o sea, todo lo hacen, hay de todo ahí, que también se transforma como en un eje de creación muy importante. Entonces, creo que lo contemporáneo por ahora, ¿cierto? Todavía no ha sido abordado directamente. Falta todavía una investigación ahí que se concentre. Bueno, tú entrevistaste ya a la Carla, ¿no? A la Carla Moller. Con la Carla y un fotógrafo que se llama Hugo Ángel, hicimos una investigación sobre los años 90. Todavía nos saltamos a los 2000, quién sabe, veamos si saltamos a los 2000 como grupo para investigar, todavía estamos por cerrar esta otra investigación de los 90, esperemos que el próximo año salga un libro de eso, estamos ahí dándole todo el esfuerzo para que salga un libro de eso, pero claro, en términos generales hay una gran producción, hay una presencia de colectivos muy importante, trabajo colectivo de fotógrafos y fotógrafas, hay colectivos de fotógrafas específicamente, colectivos más diversos también. Entonces, como te digo, hay que darle todavía a mirar con atención qué es lo que está pasando para luego ahí tratar de ir viendo qué nos quiere decir la fotografía contemporánea hoy día, digamos. Eso como para ir partiendo. José Pablo, por lo que dice, hay como una discusión de la categoría de lo que sería la fotografía contemporánea. No sé si podrías presentarnos como algunas representaciones que habitan esta fotografía chilena, cuáles podrían ser esas representaciones, y si es que también ya comienza una segunda pregunta, digamos, a visorarse un canon de autores en este caso, ¿no? Con lo conflictivo que es el concepto de canon, ¿no? Sí, pues refregado eso. A ver, bueno, es que de partida, ¿cierto? Algo que mencioné un poquito a la pasada, ¿no? Que hoy día los márgenes disciplinares fotográficos, ¿cierto? Están súper difusos, ¿no? ¿Ya? Si bien es cierto, en la historia del arte chileno, siempre, o sea, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde los 80, que más allá de la fotografía documental de los fotógrafos y fotógrafas de la África, más allá de eso, en los 80 artistas visuales tomaron a la fotografía como herramienta expresiva, ¿cierto? La incorporaron en sus obras, en fin, o sea, siempre ha estado presente en la cuestión artística, pero la propia fotografía, como campo, como grupo de creadores, siempre quienes vienen desde lo documental siempre han tenido como cierta distancia como para asumirse como artistas o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si bien en los años 80 se usaba la fotografía, era usada por artistas visuales, ¿cierto?, para incorporarla a su obra, pero la condición de creador o creadora en la disciplina así como puramente fotográfico, personas que hayan o estudiado solamente fotografía o que solo hayan hecho fotografía y no otras disciplinas, ahí aparecía como cierto prejuicio
propio, ¿no? O sea, de cada uno, de decir, bueno, uno, sí, yo estoy produciendo arte o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, entonces, y que eso lo instalaría de alguna manera como en lo contemporáneo, ¿ya? Ahora, en los 90, eh, claro, hubo como dos líneas, uno podría percibir, ¿no? Hubo como dos líneas, una muy marcadamente documental, ¿ya? Que es, estoy pensando en los fotógrafos que podríamos como más o menos identificar como de la generación de los 90, pensando en que su trabajo fotográfico empieza a producirse y a verse en los 90, más allá que por edad sea más viejo o qué sé yo, ¿no? O sea, entendiendo por generación el espacio en que se crea obra de manera autodidacta o como la formación en los institutos fotográficos, ¿ya? Pero ahí lo interesante bueno, esa es una línea, ¿no? Que es como lo documental, propiamente tal, ¿no? Pero también hubo otras escuelas, por ejemplo, una escuela que se llama la Escuela de Fotoarte, ¿ya? Que creo que todavía existe, si no me equivoco, ya que era una escuela que de ahí salió un grupo, un colectivo, que si no me equivoco, espero no errar el nombre, era Gestuario Mecánico, si no me equivoco, ¿ya? Eh, eh, ¿Era Gestuario Mecánico? Bueno, pero fotógrafas, por ejemplo, como la Andrea Yoch, salió de esa escuela, donde su interés se proyectaba hacia una cuestión directamente expresiva, ya no documental, ¿ya? Entonces, ahí había como una combinación en los años 90, pero muy separado, digamos, ¿ah? O sea, combinación temporal, digamos, una época en una misma época, pero disciplinariamente separado. Pero después, y ahí ya nos vamos como acercando un poquito más a lo que podríamos llamar contemporáneo, es que la propia fotografía documental empieza como eh, 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 a ser un género que empieza a investigar en sí misma, por decirlo así, ¿ya? Las posibilidades expresivas sin dejar de ser documental, ¿ya? Y eso a mí personalmente es lo que me ha interesado más investigar, ¿no? O sea, en el sentido de que esa investigación más expresiva desde lo documental plantea cuestiones que alteran como la noción convencional o habitual de lo que se tiene un poco como por fotografía, ¿no? O sea, el registro de la situación que ocurrió, que puede ser desde el plano familiar, ¿cierto? Las fotos de los cumpleaños, como también el trabajo de un fotógrafo que decide hacer un proyecto documental de algo, pero sin la lógica de mostrar la verdad de lo que está fotografiando, sino que su interpretación a través de la fotografía. O sea, siendo muy consciente de esa interpretación. Entonces, ahí se tensiona la idea de registro, la idea de verdad, la idea del acontecimiento específico, ¿cierto? Porque todo pasa por la condición de autor, ¿ya? De la persona que está haciendo esas fotos, ¿ya? Y eso empieza a ocurrir yo diría que del 2000 en adelante. Hay una exposición que para mí encuentro que es muy importante, bueno, es bien importante por varias cuestiones, pero eh, es, para tratar como de concentrar ahí, que una exposición que se hizo el año 2000, que lamentablemente no se ha podido editar un libro con esa exposición, eh, que se llama eh, ah, eh, 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 un segundo. Bueno, voy a empezar a hablar de la exposición, ahí me voy a acordar del nombre. Eh, Es una exposición que eran 4 fotógrafos, 103 fotógrafos de los años 80, que era Claudio Pérez, Héctor López, Álvaro Jope, y uno que era de los 90, ¿ya? Que era Javier Godoy, ¿ya? Y lo interesante, el artificio del lente, ¿viste? Sí, así se llamaba la exposición, el artificio del lente. Que es interesante porque se dedicaron a recorrer Chile tomando fotos, haciendo fotografía documental, pero ellos mismos ya le ponen ese nombre, el artificio del lente. ¿Ya? Ellos no hacen investigación de intervenir las imágenes o ese tipo de cosas, ¿no? Son
4 fotógrafos que recorren Chile por distintos momentos de manera independiente y van tomando fotos de las experiencias que van teniendo. ¿Te fijas? No hay un trabajo de postproducción, porque todo esto con análogo a todo esto, ¿no? Entonces, ahí me parece súper importante que son fotógrafos de los 80, incorporan a uno de los 90, pero que en un trabajo documental ellos tienen la conciencia. Ahora, no sé si una conciencia consciente verdaderamente o les encontró una cosa así como poética en el nombre, no lo sé, pero sí está claro que definen un nombre que viene como de alguna manera a modificar esa, como te digo, esa noción de lo documental, que es finalmente un artificio. Entonces de ahí es el año 2000. Entonces, de ahí en adelante empieza mucho más, de manera mucho más fuerte esta suerte como de tensión sobre lo documental hacia un plano más expresivo. Y eso me parece que, que ha sido muy interesante, digamos. O sea, ahora, pensar en un canon, yo creo que justamente es difícil el hablar de un canon en este minuto de fotografía contemporánea, porque precisamente hay harto todavía, ¿cierto? Y todavía está como el riesgo de, bueno, como uno lo puede advertir, ¿no? O sea, si yo puedo grabar ¿cómo se llama? Un disco, grabarme unas canciones y no sé qué, y las subo a Spotify, y es como que ya soy cantante, digamos, ¿ya? Pasa un poco lo mismo con el Instagram en fin, otras plataformas, pero también con el paso, digamos, de alguien que se anima y logra hacer un libro, pero a veces esos son unas únicas resultados y quedan ahí, pues, ¿ah? O sea, no hay una consistencia, una persistencia. Entonces, por eso digo que hay que esperar todavía un poquito que decante como para aventurarse a un canon, digamos. Imagínate que con este grupo que te decía hace un rato, ¿no? Con la Carla y con el Hugo estamos recién perfilando lo que podríamos llamar la generación de los 90. Que es una parte a todo esto, ¿no? O sea, ahí nosotros en la investigación lo dejamos muy claramente, que nos concentramos en los 90 en Santiago, y en fotografía documental, para que la gente que diga, fotografía de los 90 como que va a ver de todo, no, o sea, es súper acotadito, pero todavía ahí estamos recién como construyendo una suerte no de canon, porque sería como mucho decir, pero sí reconocer autoras y autores relevantes de la época. ¿Mm? Me llama la atención que me atrevería a hacer ciertas similitudes con conceptos que se han usado en otras reflexiones estéticas sobre Chile, no propiamente de la foto, pero que podríamos utilizar algunas categorías ahora que tú nos hablabas del artificio del lente de esta muestra, ¿no? Porque no sé si tú lo compartes, pero uno podría ver aquí que hay como una escena de avanzada que tiene que ver como tal vez con un concepto de lo contemporáneo, pero que también va apareciendo como vanguardia. Y si Pero, digamos... ¿en qué época sitúas esa como suerte de vanguardia? Para ir siguiéndote más precisamente. Estaba pensando en esta muestra que tú En el artificio. mencionaste, Ya, en el ya. artificio, Sí, que para ti marca un hito sí. de una producción en una época. Entonces, si es que pensando en tu interés estético por la foto, ¿no? En tu interés crítico o reflexivo, si es que ese tipo de hitos como este que señalas u otros marcan esta escena de avanzada y pueden ser entendidos como parte de una vanguardia fotográfica y por extensión también artística chilena. Claro. Bueno, es que es súper interesante ese tema porque, claro, la escena de avanzada original, por decirlo así, ¿no? Eso es
muy lúcidamente, ¿cierto? Es un concepto que surge, ¿cierto?, de cierto tipo de producción bajo la dictadura, ¿no? Nelly Richard ahí muy poderosamente entre medio de eso, ¿no? Pero claro, si no hay alguien que lo dice, ¿no? O sea, eso que aparecía como tan clarito, ¿no? Si nadie lo nombra, pasa nomás. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? ¿Cierto? Que claro, muchas veces algo que un determinado crítico o teórico nombra o denomina, se instala como esto era así. ¿Ah? ¿Qué quiero decir con eso? Que, claro, yo no me atrevería a decir que esto del artificio lento con estos 4 fotógrafos haya sido como una escena avanzada, ¿ya? Entendiéndolo también, no solamente como lo que significó la escena avanzada en los 80, sino que entendiéndolo como este grupo de avanzada, ¿no? Que se atreve como a correr ciertos límites. Yo no me atrevería a plantearlo así, ¿ya? Porque, bueno, de partida esa exposición corresponde a un fondart, ¿ya? Que lo postularon, lo ganaron y lo hicieron, pero era en esa época, no pensaron en hacer el libro, sino pensaron en hacer una exposición, ¿ya? Pero eso quedó ahí, digamos, o sea, después cada uno siguió con sus proyectos. Además, estos 4 fotógrafos también tienen esta combinación de ser fotógrafos que viven de la fotografía, ¿ya? De la fotografía, no sé, de prensa, de la fotografía de más o menos, no tanto, pero algo de fotografía publicitaria, ¿ya? Pero siempre viviendo de la fotografía, ¿no? No directamente fotografía publicitaria, porque eso es como otra línea, pero, no sé, fotografías para grandes empresas, para los anuarios, en fin, como rebuscándoselas ahí para hacer, para vivir. Otro, por ejemplo, Héctor López se dedicó a la docencia exclusivamente, en fin. Entonces, claro, yo no me atrevería a hablar de una escena como avanzada, pero sí como un hito, ¿no? Como un momento particular, ¿ya? Eh, eh, y por otro lado, también esto, por eso es la figura del que hace la crítica o que hace la observación, ¿no? Porque como no hubo tampoco un libro o un registro, hay un pequeño catálogo chiquitito, un librito chiquitito que editó Lom, que recoge un texto de la Cynthia Rimsky, si no me equivoco, y de alguien más, no recuerdo, pero no alcanza a ser el libro, sino un pequeño catálogo. Pero tampoco es que esa exposición haya sido como un súper revuelo y evento súper poderoso, digamos, que haya generado como un gran interés colectivo a toda la escena fotográfica. Eh, 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 lo que me pasó a mí, que cuando vi esas exposiciones como público, digamos, me causó gran impacto, me interesó mucho. Entonces, por eso nunca la he dejado de lado, digamos. ¿Ya? Y claro, lo que yo digo ahí, o sea, lo que yo digo a partir de esa exposición es que lo documental, estos 4 fotógrafos, lo interesante es que, de partida, como decía hace un rato, ¿no? Con el tema del título de la exposición, pero si uno ve las fotografías que son, entre comillas, rigurosamente documentales, es decir, el fotógrafo con la cámara y delante algo que es fotografiado, sin intervención directa del fotógrafo o de guiar a modelos o algo por el estilo, ¿no? Sino que directo, pero donde aparece muy poderosamente la cuestión subjetiva, la cuestión expresiva, ¿ya? A veces hay fotos que son como raras, por decirlo así, ¿ya? Donde el referente no es tan claro, a ver, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Todas tienen como cargas simbólicas muy poderosas, ¿ya? Entonces, para mí eso significó como digo, un hito importante. Y de ahí en adelante, claro, empieza es que es interesante porque del 2000 en adelante, de a poco empieza como a organizarse la comunidad fotográfica. Y en esa organización de la comunidad fotográfica, la Sociedad Chilena de Fotografía se organizó a finales de los 90, principios de los 2000, que si no me equivoco, la primera directiva de la sociedad, ahora ya no existe la sociedad, se vinculó muy estrechamente con el Consejo de la Cultura y ahí empezó a haber
una serie de actividades que empezaron a motivar la producción de fotografía. Y ahí, en esa lógica, entonces empiezan a generarse como esta producción más contemporánea que te digo. Esto, así todo muy disperso, ¿no? Pero bueno, no sé si te haces ahí como idea de lo que acabo de decir. Sí. Antes de conocer más tu trabajo fotográfico, me gustaría hacer una pregunta en torno a algo que también es parte de tu experiencia más personal, ¿no? Y que tiene que ver con que con, con este lugar que ocupa la fotografía al interior de la academia. ¿En qué momento empieza a surgir eso cuando tú te empiezas a instalar en este tema o en este nicho? ¿Ya existe? ¿Se está creando? ¿Cómo es Claro. eso Mira, que súper está sucediendo ahí? interesante, sí, porque es bien curioso lo que pasa, porque yo empecé a dictar el curso de estética de la foto como el año 2002, más o menos, en estética, ¿ya? 2002, 2003, por ahí. Eh, sí, pues hace 20 años, pues, hace rato ya. Y, y yo me acuerdo, o sea, una anécdota. Yo me acuerdo que, no voy a dar nombres porque esto es una cosa pública, pero una anécdota muy simple. Yo me acuerdo que en esa época tenía una ayudante que además era alumna todavía, ¿ya? En estética. ¿Mm? Entonces, imagínate, yo estaba dictando el curso de estética de la fotografía, ¿ya? Y un día llega a mi oficina esta alumna, esta ayudante, y me dice, oye, vengo de una clase de tal profesor, ¿ya? Eh, y el profesor mayor ya no está, ¿ah? Eh, y que era un curso como de historia del arte, ¿ah? Y que planteó que, bueno, efectivamente la fotografía es registro, no es obra de arte, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, era muy gracioso porque yo pensaba, qué increíble. Bueno, yo en esa época era un joven profesor, por supuesto que dentro del espacio ahí académico era absolutamente insignificante, pero mal que mal era un colega ya que estaba dictando un curso que se llamaba Estética de la Fotografía, ¿ya? Pero que para, lo que estoy tratando de decir es que este profesor, que era un profesor ya mayor, respondía, ¿cierto?, a una academia antigua, ¿no? Donde, y tan conservadora, si se quiere, ¿ya? Que ni siquiera en el año 2000 ese profesor podía instalar o más bien incorporar dentro de su imaginario ya a la fotografía así como de pleno derecho en las artes visuales, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, eso es como una pequeña anécdota de cuando yo empecé. Ahora, antes, un poco antes, un par de años antes que yo empezara con ese curso, se estaba dictando ya historia de la fotografía, pero era una historia de la fotografía, no era ya directamente una estética, ¿ya? Pero, y en el fondo, es bien curioso porque no ha sido sencillo como esa instalación de la fotografía, porque claro, la fotografía es como si tuviese distintas trampas, ¿ah? O sea, como que se auto boicotea un poco la fotografía, en el sentido de eh, eh, que hoy día, claro, bueno, de siempre, ¿no? O sea, siempre está el tema de que desde que apareció ya, o desde que se industrializó y se masificó la fotografía, análoga todavía, ¿no? Esto de que ya todos podían tomar fotografía, aparecían las cámaras automáticas, o las cámaras pocket, en fin, o sea, todo el mundo podía tomar fotografías, por lo tanto, ahí ocurría algo muy curioso, y es esto de que, bueno, todos pueden ser fotógrafos. Yo siempre me acuerdo de un tío mío que una vez nos mostró que era aficionado a la fotografía, una vez nos mostró una foto, ya, que era bien curiosa, una foto que él tomó en los años 60 y que había ganado un concurso, ¿ah? Después, nunca más hizo fotos artísticas, ¿no? O sea, esa fue como su foto artística, pero ganó un concurso, pues entonces, él perfectamente podría haber dicho, bueno, soy fotógrafo, ¿ah? Entonces, está ese riesgo de que todos podemos tomar fotos, y hoy día, ¿para qué decir? Con el celular, ¿ya? Pero esa masificación yo estimo que le puede jugar en contra, ¿ya?
la incorporación al ámbito de las artes visuales directamente, no para los artistas o para los fotógrafos, sino que para el imaginario chileno, estamos hablando siempre de Chile, ¿no? Para el imaginario chileno de incorporar a la fotografía como un objeto artístico directamente. Y esto lo digo en qué sentido, o sea, han habido una cantidad de iniciativas, por ejemplo, ya, para, entre comillas, educar a los coleccionistas de arte, ¿ya? Para que compren fotos. Pero no hay caso, digamos. O sea, es súper difícil. Es súper difícil. ¿Ya? Siguen comprando artes visuales, ¿ya? Pinturas, cuadros, en fin, lo que sea, pero fotografía es muy, muy escaso. O sea, con suerte. Hay gente, lo que están haciendo muchos fotógrafos ya mayores es que venden sus archivos a colecciones de universidades, por ejemplo, cosas así. Ahora, claro, fotografías que tienen otro carácter patrimonial o ese tipo de cosas, sí hay un espacio, ¿cierto?, de investigación y de aceptación natural, digamos, a pesar de que dentro de la historia, dentro de la antropología, también tiene su propia historia de la fotografía, ¿no? O sea, no ha sido fácil la entrada. Yo me acuerdo, también por principios de los 2000, me acuerdo que participé en una investigación que tenía que ver con antropología y fotografía, y la reflexión crítica sobre lo que puede o no puede mostrar la fotografía era muy incipiente, digamos. O sea, todavía era el registro y la verdad, o sea, la fotografía como registro de la verdad de lo que se está documentando. Entonces, demoró en que estas otras disciplinas, como digo, la antropología o la propia historia, leyeran de manera más crítica y no tan transparente la fotografía. Entonces, no ha sido sencillo. Es como, me estaba acordando ahora este rato de ese texto de Benjamin del autor como productor, ¿ya? O sea, esto no lo dice así exactamente, pero esto de que, claro, es como el riesgo de que todos sabemos escribir, por lo tanto todos nos vamos a sentir escritores, ¿ya? Un poco en esa línea. Y más encima hoy día, lo que planteaba ahí Benjamin, se exacerba, llega a una cuestión que es una locura, ¿cierto? Con el Instagram, particularmente, ¿ya? O sea, esto de ir subiendo permanentemente y estar atento a que todos les pongan los likes o los me gusta o no sé qué, hace... La existencia convertida en una foto. Pero mira lo que... Oye, está bueno lo que dijiste, porque no sé si lo dijiste o yo lo escuché así, cuando dijiste la existencia, pero es como un like existencia. ¿Ya? O sea, tú solo likes existes, digamos. ¿Te fijas? Likes existen. Mira, está bueno ese concepto. Lo vamos a darle una vuelta. Te voy a citar ahí como autor de Me del gustan los concepto. neologismos, me gustan. Y claro, pues alguien que sube una foto y tiene, no sé, pues 500 me gusta, dice, chuta, soy buen fotógrafo, pues, soy buena fotógrafa. ¿Te fijas? O sea, le gusta a la gente lo que yo hago, ¿ya? Entonces eso es como, por eso digo que puede jugar un poquito en contra, ¿no? Porque es todo muy disperso todavía, o sea, por eso es como, esperemos que toda esta energía tan poderosa que está, o capaz que nunca pare, digamos. Pero bueno, veamos quiénes se mantienen en el tiempo, digamos. En torno a algo ahí que surge, digamos, de lo que recién comentas, por la dificultad que decíamos de cómo establecer un canon, que no están las definiciones, que no tenemos todavía estudiadas las obras, ¿ya? Pero cuando aparece, digamos, esa categoría de el fotógrafo y el fotógrafo como artista, ¿no? Aparece en él una originalidad en un punto de vista, en un ángulo de visión. ¿Qué es lo que podríamos atribuir en el fondo a este artista productor de la fotografía? Sí. Claro, lo primero que me surge a partir de esa pregunta es identificar como dos niveles en un sentido, en un primer momento, ¿no? Un nivel
de manejo de las herramientas lingüísticas, por decirlo así, ¿ya? De la fotografía, ¿ya? Luego el contenido, ¿cierto?, que le puede dar a través de ese uso de esas herramientas a una determinada situación fotografiada, digamos, ¿ya? Y ese sería el segundo sentido, digamos. O sea, por un lado el dominio de la técnica, por decirlo así, ¿cierto? El dominio de la técnica, y luego lo que uno hace con esa técnica, que es lo que le otorga entonces esta condición más alegórica, si se quiere, ¿no? Ahora, entre paréntesis, por eso a mí me interesa más la fotografía documental, que transita hacia eso, que las personas que se dedican desde siempre, o se instalan inmediatamente en algo que denominan como fotografía artística. ¿Me entiendes? O sea, alguien que, supongamos, no sé, pues, hace desnudos, así como un género clásico de la historia del arte en general. Entonces, no, a mí me gusta el desnudo fotográfico. Ya, pues entonces ya por el solo hecho de que es un género propio del arte, esa fotografía es artística. ¿Me entiendes? Aunque sea una técnica muy conservadora, muy clásica, como que solamente hablar del desnudo en el arte uno ya entiende que es un género, ¿ya? Pero acá es más complejo entonces, porque es esta fotografía que está en contacto directo con algo que está aconteciendo afuera, ¿cierto? Y yo, como fotógrafo, ¿cierto?, tengo que hacer algo con eso. Y ahí la cuestión se empieza a complicar, pues, porque lo que empezó a ocurrir, ¿ya?, es que si uno mira como la historia de las obras, ¿no?, la historia de las fotografías, ¿no?, en Chile siempre, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudié fotografía, ¿ya?, por supuesto que nos enseñaban un cierto tipo de imagen que tenía que estar, por ejemplo, cuando uno hacía una copia en blanco y negro, tenía que estar muy bien hecha, con gama de grises, blancos y negros, y etcétera, toda una cuestión técnica muy, muy cuidada, ¿ya? Que eso de alguna manera era como el estándar desde donde uno podía hacer fotografía. Y ahí, ¿cuáles eran las referencias que uno tenía como una fotografía, una muy buena fotografía documental, que incluso iba más allá de lo documental? Eran los clásicos europeos, digamos. O sea, Cartier-Bresson, Robert Frank, en fin, ¿ya? Que ahí uno advierte que, si bien es una fotografía directa, hay una capacidad del fotógrafo, ¿cierto?, de hacer un encuadre, de buscar un ángulo, ¿cierto?, que hace que esa situación que está delante de uno cobre, ¿ya?, una significación, ¿ya?, por ejemplo, por las relaciones que se establecen en la imagen, las relaciones que se establecen entre los elementos que están dentro de la foto, ¿ya? O sea, ya no es solamente el estándar de, por ejemplo, la foto de... Mira, un ejemplo que no tiene que ver con las artes, pero sí tiene que ver con el fotoperiodismo, que es muy interesante, yo encuentro. ¿Qué es lo que ocurrió con... bueno, tú entrevistaste a la Carla, que la Carla fue parte de ese equipo, ¿ya?, del diario La Época, con Miguel Ángel Larrea como editor, y ellos tenían como el imperativo así de hacer fotos interesantes, no solamente el clásico registro de la conferencia de prensa y la foto del tipo sentado con el micrófono, no sé qué, ya. O sea, el fotógrafo cumple con eso y lo publica, no hay ningún problema. Bueno, este grupo fotógrafo hacía eso mismo, pero que le buscaban el lado, le buscaban otro ángulo, le buscaban un contraste, una composición particular. Entonces, por eso digo, es lo que está ahí afuera, ¿ya?, pero con esta intencionalidad, ¿cierto?, de establecer relaciones, y en esas relaciones que eso que está ahí sea mucho más que solamente lo que fue fotografiado. Ahora, eso por un lado. Pero, curiosamente también en lo contemporáneo, y aquí yo soy bien crítico de esto, ¿no? También hay un problema, y es esto de, bueno, se dan tantas disciplinas, ¿no? Ya esto de sentirnos tan colonizados, ¿no?, en tantos sentidos, pero es de, bueno, en realidad a mí vi una vez
unas fotografías que las encontré alucinantes, digamos, que son unos fotógrafos, una pareja ¿ya? De alemanes, que son los Becher. ¿Mm? Listo, entonces yo me pongo a hacer fotos al modo de los Becher, que son unas fotografías como industriales, ¿ya? De objetos industriales, ¿no? Que ellos tenían toda una técnica, un modo de hacerlo muy preciso. Entonces yo voy a hacer el Becher chileno, ¿ya? Entonces me pongo a hacer eso. Pero eso queda como muy descontextualizado, o sea, no tiene ni un sentido, digamos, ¿ya? Y yo ahí, efectivamente, y esto ya es una cuestión muy, muy subjetiva, ¿eh? A mí me interesa mucho más, de nuevo, sigo en eso, esa fotografía que se resuelve, ¿ya? En la toma, por las razones que yo te decía hace un momento, ¿ya? Y no es solamente porque es que están estas otras cuestiones que van apareciendo, ¿no? Así como un fotógrafo o una fotógrafa que dice, ya, yo voy a hacer una cartografía de algo, ¿ah? Entonces se pone a hacer registros iguales de un mismo objeto, y tiene 20 fotos que son prácticamente iguales, o cartografía estoy inventar, o sea, para decirlo al contrario, ¿no? La cartografía de la masculinidad. Entonces voy a hacer fotos exactamente iguales de hombres parados delante de la cámara, desnudos, en un fondo neutro, ¿ya? Estoy inventando, ¿eh? Pero lo que pasa es que hay muchos ejemplos que son similares, ¿ya? Como esto de fotos iguales, taca, 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 listo. Aquí esta es mi cartografía de no sé qué, ¿ya? Entonces, y es un problema que de alguna manera ya se identificó en las artes visuales, ¿no? Cuando el concepto ¿ya? Está por sobre el resultado visual, el resultado estético, ¿ya? Y ahí me parece que hay ahí una dificultad y un riesgo, digamos, como la hiperconceptualización, aun cuando tampoco es que haya tanto concepto, ¿ya? Pero esto de que la obra se justifica en el concepto y no en la obra, ¿ya? Y eso es un poco un facilismo, ¿ah? O sea, es como decir, no, ya por ejemplo, esto de el instante decisivo de Cartier-Bresson ya pasó de moda, así que ya eso no define quién es buen fotógrafo. Perfecto, estoy de acuerdo, ya no tengo problema con eso, ya, pero yo esto siempre lo he pensado como lo que pasa justamente como en la filosofía, ¿no? Ya, o sea, es como que, no sé, no, ¿sabes qué? Yo no voy a pensar, no voy a reflexionar sobre la verdad, ¿ya? Porque la verdad ya pasó de moda, digamos. O sea, ya hay muchos libros sobre la verdad, por lo tanto, ¿para qué voy a seguir escribiendo sobre la verdad? ¿Ya? O Somos voy a pensar postmodernos. sobre... Exacto, ¿ya? Pero claro, y al revés, pues uno diría, bueno, yo puedo pensarlo justo desde lo contemporáneo y tensionar mucho más todavía el concepto de verdad. Pero el concepto nos sigue tensionando, ¿ya? O sea, y eso es súper interesante. Pero, entonces, ya, voy a hacer fotos al estilo de Cartier-Bresson, el instante decisivo, pero ¿qué es lo que hago, ya, para tensionar ese instante decisivo y no hacer la copia de Cartier-Bresson? Sí, efectivamente, eso sí es cierto. O sea, Cartier-Bresson ya existió, él ya hizo esa foto, pero ¿qué vuelta de tuerca le puedo dar yo a eso? Y con esto lo que quiero decir es que uno de los riesgos, bueno, tanto en las artes visuales, creo yo, y bueno, en todos los campos en realidad, ¿no? O sea, son las modas, ¿no? Modas conceptuales, tú lo sabes, lo sabes muy bien, ¿cierto? De repente aparecen autores que, como que todos tenemos que haber leído determinados autores y si no, estamos como fuera. Hoy día, por ejemplo, el poshumanismo, ¿ya? O sea, es como, si no estás al día, digamos, con el poshumanismo, estás medio atrasado. Porque, o sea, y la razón, entre paréntesis, de la investigación anterior que yo comentaba esto de mi sabático, era porque, chuta, ya están escribiendo en Latinoamérica, digamos, sobre el poshumanismo, cuando todavía hay mucho que pensar sobre el humanismo, digamos, críticamente, críticamente. En fin, bueno. Entonces eso yo también lo veo en la fotografía, digamos. O sea, a veces aparecen como autores que son muy relevantes afuera, fotógrafas o fotógrafos, y empiezan rápidamente acá a hacer ejercicios similares y por el hecho de hacer obras más o menos parecidas,
tienen como la confianza de que son creadores, digamos. Entonces ahí hay como un problema. Por eso insisto en lo que ya te he dicho varias veces, ¿no? Así como ir decantando un poquito a ver qué es lo que queda flotando. ¿Ah? Y quiénes se mantienen también, o sea, quiénes siguen haciendo obra. José Pablo, bueno, yo fascinado de la conversación conceptual, filosófica y crítica por la deformación común que tenemos. Sí, pues. Pero también me gustaría mostrar un poco lo que es tu trabajo como fotógrafo. Y para marcar, digamos, una bisagra aquí en la conversación, un portal Hinge, ¿cuándo aparece la cámara en tus manos? Porque estudiaste estética, estudiaste historia del arte, y cuándo Sí. aparece, no inocentemente, sino que ya con cierta intencionalidad de hacer fotografía. Mira, es que en realidad mi propia historia con la fotografía, yo siempre me he sentido como ¿cómo se dice? Como un allegado nomás a la fotografía. Es curioso eso. O sea, ¿por qué? Porque yo empecé con la fotografía bien tarde, ¿no? Yo nunca pensé en ser fotógrafo, ¿ya? En ningún momento. Entonces, en esos momentos como de estar un poco perdido en el mundo, ¿ya? De repente, ahora conversaba con una amiga, y ya había empezado a tomar fotos, un poquito, pero muy poquito. El único acercamiento que tuve a la fotografía antes era efectivamente en la fotografía familiar. Mi padre tenía una cámara, ¿ya? Y él, cuando era chico, se encargaba, por supuesto, de hacer las fotografías familiares, en fin. Pero que si yo reviso los álbumes de la familia, yo aparezco súper pocos. Hay muy pocas fotos mías. ¿Ya? Y eso es por una cuestión muy simple, porque yo soy el quinto hijo, soy el más chico de 5 hermanos. Entonces ya mi papá, yo creo que a esta altura hizo la pega de tomarme algunas fotos y listo. ¿Ah? En cambio, mi hermana mayor, la primera, tiene hojas y hojas, siempre le reclamo eso. ¿Ah? Pero claro, yo veía a mi papá manipulando esta cámara, una cámara muy bonita, que ahora la tengo yo. Pero, eh, pero entonces llegué muy fortuitamente a estudiar fotografía, ¿ya? Y en un momento entonces dije, ya, bueno, me voy a dedicar a la fotografía, pues, me voy a dedicar completamente a la fotografía, y trabajé como fotógrafo. Me fue pésimo como fotógrafo. O sea, no alcancé a vivir de la fotografía bajo ninguna circunstancia. Yo hice mi práctica como fotógrafo en la revista APSI, poquito tiempo antes de que cerrara la APSI. ¿Ya? Alcancé a hacer ahí fotografías para la revista. Y después, justamente con un fotógrafo, con Javier Godoy, tuvimos un estudio de fotografía publicitaria, ¿ya? Y también me fue muy mal. Bueno, y mira, y ahí pasa lo siguiente, que encuentro que bien, o sea, a mí bueno, es esto, que esto te estoy hablando mediados de los 90, como el año 95, ¿ya? Y cuando yo fui alumno del Arcos, ya contaba esta historia a varias gente, digamos, pero a mí me gusta esta historia, que cuando yo estudié fotografía fui alumno de un gringo, un inglés en realidad, ¿ya? Que fue en esa época, era director de la carrera de foto del Arco, eh, que se llamaba Chris Fasnich, y el Chris, él era un inglés, como te digo, ya mayor, de haber tenido más de 60 años, y que llegó a Chile porque se había enamorado de una chilena, se había casado con una chilena, entonces ya de mayor se vino, y él tenía una escuela de fotografía no sé si en Londres, en realidad no sé, pero en Inglaterra. Bueno, y era un gringo que apenas hablaba español, ya en esa época, cuando me hizo clase, estaba recién llegado, y tuvo la genial idea de pasarnos a un autor, que después para mí fue súper importante, ¿ya? Un autor. Entonces, él hablaba muy poco español y tenía el libro de este autor en inglés. Y era un libro de filosofía, ¿ah? Se llama Hacia una filosofía de la fotografía, de Willem Flusser, ¿ya? Entonces, imagínate, un gringo, ¿ya? Que apenas hablaba español, tratando de enseñarnos sobre filosofía de la fotografía. Éramos pocos, debíamos haber sido 5 o 6 alumnos, que en ese momento no teníamos ningún interés por la filosofía, ¿ya? Entonces, o sea,
¿Qué aprendí de las clases del Cris? ¿Ya? Yo creo que no aprendí nada, ¿ya? Porque yo no le entendía, o sea, no le entendía ni por el idioma, ni por lo que nos trataba de transmitir, o sea, conceptualmente, ¿me entiendes? Entonces, ¿ah? Pero sí me dejó como la intuición, ¿ya? Yo ya hacía tiempo que había tenido ganas de estudiar filosofía o algo por el estilo, ¿no? Entonces, me quedó como dando vuelta esto de, mira, o sea, se puede pensar filosóficamente la fotografía. Ya o más bien, hacer filosofía a través del dispositivo fotográfico, ¿ya? Que es como otra cosa, ¿no? Porque no es bueno, ya voy a profundizarse. Entonces, lo que pasó fue que, claro, yo hice un viaje, Chris supo que hacía un viaje, entonces para donde yo iba en esa época me dijo, oye, allá está editado ese libro en español, ¿me podéis comprar un ejemplar? Y por supuesto que compré dos, o sea, uno para el Chris y otro para mí. Bueno, y aquí vuelvo entonces al taller de fotografía que tuvimos con el Javier Godoy. Y el Javier siempre se acuerda que, claro, mientras él estaba tratando de conseguir clientes y trabajar y no sé qué, yo hacía gestiones muy escasas, digamos, como para conseguir clientes, pero sí me quedaba todo el día leyendo en el estudio, pues, leyendo a Flusser, leyendo a otros autores, ¿ya? Entonces, pasó que, claro, no me fue muy bien en términos económicos, sobre la fotografía, y de repente dije, ¿sabes qué más? Se acabó esta cuestión, no voy a, no voy a seguir con esto de la fotografía, vivir de la fotografía porque no me resulta nomás, ¿ya? Y ahí, entonces, entré a estudiar estética, ¿ya? Y ahí entonces me desarrollé siempre desde la observación crítica sobre la fotografía. Entonces, ese es muy resumidamente como el recorrido que hice yo, ¿ya? Para llegar a la fotografía. Ahora, me pasó también que después con el tiempo, dije, no, pues, o sea, igual yo, bueno, el año 95 hice, sí, por el 95 hice una primera exposición, ¿ah? Entonces dije, no, o sea, ya el año 2005 dije, ¿sabes qué? No, voy a retomar mi práctica fotográfica, ¿ah? Como que logré, de alguna manera, yo una cuestión como muy interna, todo esto que había estudiado, todo lo que había desarrollado teóricamente, ya había publicado un libro sobre fotografía, sobre teoría de la foto, y que, claro, meterse tanto en la teoría como que uno lo distancia de la práctica, ¿ya? Pero dije, ¿sabes qué más? Voy a volver a la fotografía. Me tuve que comprar una cámara análoga todavía cuando volví, porque de hecho la última cámara análoga que tuve de esa etapa me la robaron en esa época. Sí, me tuve que comprar una cámara. Y ahí retomé mi práctica fotográfica, digamos, pero ya más en un sentido más autoral, ¿no? O sea, de bajo perfil, de bajo perfil. Eh, pero, pero claro, ahora por ejemplo, justamente en este sabático, en este año sabático, estoy metido en un enredo creativo, porque como, bueno, yo estoy acá, estuve un tiempo aquí en Nueva York, todavía estoy en Nueva York. Entonces, lo que quise hacer era hacer una suerte como de, de esto es lo complicado, porque no es una interpretación, no es tampoco una ilustración, pero sí tener ya muy presente, ya, en el momento en que yo salgo, durante todo este periodo salí a tomar fotografías por acá, tener muy presente a Lin, ya, a Enrique Lin, con su libro A partir de Manhattan, ¿ya? Entendiendo también que Lin tuvo cierta relación con la fotografía, escribió sobre fotografía, ¿ya? Y también está el libro que hizo El Paseo Humada, ¿ya? Donde hay fotografía de la Paz de Rasul, ¿ya? Entonces, claro, a partir de Manhattan no hay fotos, no aparecen fotografías, pero evidentemente hay un vínculo bien estrecho entre la poesía de Lin, o sea, entre Lin más bien, y la fotografía. Bueno, de hecho hay unos poemas que aluden directamente al tema fotográfico, digamos, en A partir de Manhattan. Entonces, por eso estoy metido en el enredo, no sé qué va a resultar de eso, ¿ya? Las imágenes, porque o sea, tomar fotografía de Manhattan es como tomar fotografía de Valparaíso. O sea, es un enredo, es difícil.
O sea, ¿qué nueva foto? Si ya todo el mundo ha fotografiado Manhattan, todo el mundo ha fotografiado Valparaíso, ¿cierto? Entonces, ¿qué estáis haciendo? Bueno, no sé, a eso hay que esperar todavía a ver si es que logro mostrar en algún momento ese trabajo, digamos. Interesante el proyecto que nos adelantas de Lin y la fotografía, porque efectivamente mucha poesía tiene que ver con la imagen, ¿no? Las metáforas son imágenes también. Claro, pero pues, ¿sabes qué? Que mira, hay una cuestión bien, bien potente, que el otro día como que se me iluminó la ampolleta de la dificultad. O sea, ¿cuál es? Porque por supuesto, me acuerdo de haberlo conversado con gente acá, yo si hago un libro con esta fotografía o algo así, por supuesto que no, o sea, una exposición o lo que sea, o sea, lo que no voy a hacer, ¿ya? Es, por ejemplo, si hago un libro, poner una fotografía mía, ¿ya? Y un poema de Lin, digamos. ¿Ah? O sea, hacer eso, ¿ah? Por supuesto que no, o sea, eso sería una aberración, ¿ya? Por lo tanto, ahí, claro, no es que la fotografía ya quiera hacer una ilustración del texto de Lin, ¿ya? Eh, eh, y tampoco es que entre en diálogo directo con un determinado poema o algo así, ¿me entiendes? O sea, casi como que el ejercicio era leer un texto, leer un poema y con esa como sensación salir a tomar fotos. A veces resultaba, a veces no, digamos, o sea, ¿ya? O sea, no lo estoy planteando como que esta fue mi súper estrategia de trabajo artística, no, o sea, era como una intención, ¿no? Pero lo que pensaba el otro día es esto, que hay una dificultad muy, muy potente entre fotografía y texto, ¿ya? Que no es la misma dificultad, ¿ya? Que, por ejemplo, texto y música, ¿ya? O, eh, eh, por ejemplo, texto y cine, ¿ya? O imagen en la imagen. ¿Y por qué? Porque ahí hay una cuestión que se complica en la fotografía, y es que tanto la música como el cine, ¿ya? Tienen una temporalidad diacrónica, ¿ya? O sea, el texto, ¿cierto? La poesía, si bien lo que tú decías es cierto, ¿no? La poesía es una imagen, sin duda que es una imagen, ¿ya? Pero la poesía también, ¿cierto? En su origen, ¿ya? Era un texto que se recitaba en voz alta, digamos, o sea, y que luego muy fácilmente se le puede poner música a eso. Tiene ritmo, se le puede dar entonación, etcétera, porque comparten justamente esta linealidad, esta temporal, ¿ya? Es una línea temporal, tanto en la poesía como en la música. Lo mismo en el cine, ¿no? O sea, el cine también es una linealidad, más allá de los saltos que uno puede hacer, pero uno entra al cine a las 3 de la tarde y sales a las 5 de la tarde. O sea, estás 2 horas viendo la película, más allá de todos los saltos que se hagan dentro de la trama, pero hay una temporalidad. En cambio, en la fotografía no hay temporalidad lineal, ¿ya? Es una temporalidad circular, o sea, por cada cuadro que uno toma, que es absolutamente independiente del otro. ¿Se fija? O sea, entonces, cómo uno va combinando las imágenes es súper complejo. No es llegar y decir, ah, sí, pues esta calza con esta. ¿Ah? No, hay una cuestión que es muy difusa, ¿ya? Claro, hay algunos que dicen, no, porque hay que hacer casi como aplicar a la poética de Aristóteles, excepto la narrativa aristotélica, ¿ya? De la introducción, desarrollo, clímax y conclusión, ¿ya? Eso mismo en la fotografía, ¿ya? Una foto que sea la introducción, ya, puede ser, en general es bastante fome eso, pero es muy forzado porque son imágenes individuales. O sea, cuando uno mira una foto, piensa tú cuando tú haces el ejercicio de mirar un libro de fotos, ¿ya? Muy escasamente, creo yo, alguien mira una foto, ve lo que ocurre ahí, la composición, las tensiones, los contrastes, lo que sea, y mira la otra, ¿ya? La otra foto, ¿cierto? Y se mantiene resonando lo de la foto anterior y la trata de incorporar a la foto siguiente. Yo creo que nadie hace eso. Capaz que sí, si hay alguien que eventualmente nos esté escuchando y lo hace, que me cuente, ¿ya? Pero uno siempre la ve de manera autónoma, a pesar de que sea un libro, uno va viendo como cuestiones.
por ejemplo, Lucho Weinstein ha publicado algunos libros que tratan de romper eso, ¿no? Pero súper complejo porque, por ejemplo, una foto en una página, ¿ya? Pero que cuando uno da vuelta a la página, uno se da cuenta, no, es muy difícil que uno se dé cuenta. Pero lo que hace él es que de la foto anterior, deja un pedazo de la foto anterior en la página siguiente. ¿Me entiendes? O sea, la recorta de esta primera página, ¿cierto? Ese pedazo recortado, ¿ya? Lo pone en la página siguiente, como tratando de justamente hacer esa continuidad. Pero yo soy un convencido que inevitablemente son cortes, ¿ya? Son cortes. Que después, por supuesto, uno termina de ver un libro, ¿ya? Y claro, uno puede tener una sensación, una impresión, uno reconoce una cierta narrativa, pero esa continuidad propia de la temporalidad, de compartir la temporalidad, digamos, lineal, como la poesía con la música, ¿no? Con la fotografía, eso se rompe. Entonces es súper complejo. Yo creo que son muy pocos los libros, pensemos en libros, en que logran como tramar muy bien texto y fotografía, ¿no? Así que, bueno, gratuitamente me metí en un corcho, así que no sé qué va a resultar de eso. Me quedo como con esta idea de que la fotografía es un arte, pero es un arte que aparece con ciertas tensiones, con cierto, incluso tensiones, decías tú hace un rato, ¿no? Como que se genera un conflicto. Ahora, ponte tú, lo veíamos con lo del tiempo. Pero pensando en tu trabajo nuevamente, Sí. y esto que nos hacías notar previo a la entrevista, de este libro Fotografía sin más, que es tu Sí. libro más reciente, de 2021, y que aparece en el subtítulo, ¿cierto? Es más largo, pero está hacia una descolonización, porque la fotografía también puede ser entendida como un lenguaje, ¿no? Y un lenguaje que tiene un contexto bien determinado, yo diría, propio de la modernización y de esa trayectoria discursiva. También podríamos decir, si es que quisiéramos excedernos más, ideológica, ¿no? De la modernidad. O sea, totalmente, sí. Ajá. Y tu subtítulo, digamos, además que el libro refiere, como decías tú, a ese texto clásico de la literatura latinoamericana, la filosofía latinoamericana de Leopoldo Sea, de la filosofía sin más. Y este libro tuyo se llama Fotografía sin más. ¿Cómo nos puedes presentar un poco este punto crítico hacia la descolonización Sí. que aparece? Mira, es interesante porque partiendo por el título, ¿cierto? Si uno considera, como tú muy bien decías, ¿cierto? El origen de ese guiño, ¿no? A Leopoldo Sea, que ahí Leopoldo Sea de alguna manera está dialogando con otro filósofo, ¿cierto? Peruano, con Salazar Bondi, respecto de si existe o no filosofía latinoamericana. Entonces, en esa época estaba todo ese debate muy poderoso, ¿cierto?, de la existencia o no de la filosofía latinoamericana, que viene mucho antes, pero bueno, estaba ese debate. Entonces, claro, es por un lado como decir, ya, ¿sabes qué? Hagamos filosofía nomás. Hagamos filosofía sin más, por decirlo así, ¿no? Ahora, claro, por supuesto en el libro de Sea está toda esa argumentación que el libro propiamente tal, ¿no? Pero lo que yo trato de plantear ahora, yendo al libro, ¿ya? Es justamente plantear en la disciplina fotográfica, ¿cierto? Esto que el pensamiento latinoamericano, ¿cierto?, justamente viene desarrollando hace rato respecto de la colonización del saber, ¿ya?
con Aníbal Quijano para adelante, digamos, a todo ese lote, ¿no? De tomar conciencia, digamos, eh, eh, de cómo, o sea, de cuáles son nuestros referentes, ¿no? O sea, básicamente eso. Haciéndolo, yo me acuerdo que el año pasado hice un seminario en estética, un seminario de título. Tenía 6 alumnos que era sobre filosofía latinoamericana. Y ahí empezaban a tomar conciencia ya de cuáles eran efectivamente sus referencias en términos de gusto, de consumo cultural, en términos muy generales, y quedaban muy sorprendidos de darse cuenta que en realidad era todo de afuera, digamos. Ahora, eso lo estoy diciendo de manera muy simple porque ¿qué sería lo malo de que fuera todo de afuera? ¿No? O sea, uno podría decir, bueno, pues sí, a mí me encantan las películas de, qué sé yo, de Herzog, por decir algo, o de Spielberg, para no ser tan así como, ¿ah? Eh, y me gustan, pues, ¿ah? Y en Chile no se hace ese cine, entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, en realidad no hay ningún problema, ¿ya? Eh, el punto, y esto lo podemos ver también en filosofía, ¿no? O sea, es el tema de, bueno, es que lo que están planteando esos cineastas o artistas o lo que sea, son cuestiones originadas, ¿cierto?, en un contexto cultural que no tiene nada que ver con el mío. Entonces yo asumo algo como desde el vacío, así, ¿ah? Me llega algo que lo encuentro súper bueno, que puede ser bueno. Por ejemplo, yo últimamente he estado descubriendo ya el rock, ¿ah? Yo nunca escuché rock, pero a mi hijo le encanta el rock, entonces ahora yo lo estoy descubriendo, ¿ah? Y lo encuentro alucinante, no tengo ningún problema. ¿Ya? Pero sí tengo la conciencia desde dónde lo estoy escuchando, desde dónde lo estoy consumiendo, entre comillas, ese fenómeno estético. Entonces, eh, eh, bueno, como te digo, esto tiene que ver básicamente con esta idea de la colonización. Yo me acuerdo una vez a unos estudiantes que tuve en la Universidad de Teatro, les pregunté, bueno, ¿qué saben del teatro chileno o latinoamericano? ¿Ya? ¿Ustedes tienen un curso que les enseñen o que trabajen obras? Y me respondían que no, po. O sea, que toda la formación teórica, ¿ya? Y luego las obras eran todas europeas y norteamericanas. Entonces, el problema, insisto, es que ahí uno se puede sorprender mucho, yo me sorprendo, ¿cierto? Con autores, con obras, en fin, pero me doy cuenta que, como te decía hace un rato, ¿cierto? Todos esos conceptos, todos esos fenómenos estéticos, tienen una razón de origen, ¿ya? Que poco y nada tiene que ver conmigo, ¿ya? Eso fue, por ejemplo, lo que me pasó a mí, yendo con el tema de la filosofía, ¿ya? Que como, bueno, como muchos, ¿no? O sea, aquí en Chile, en alguna época, por supuesto que me dio por leer a Heidegger y tratar de entender a Heidegger, así como la figura filosófica, así como, ¿ah? Otros estudian Adorno, otros se van después a los franceses, ¿ah? Pero realmente, con Heidegger en particular, ¿cierto? Después pensaba algo tan simple como, a ver, pero ¿de qué ser me está hablando este tipo? ¿Ya? ¿Qué quiere? ¿Desde dónde viene el ser que está planteando Heidegger? ¿Ya? Pucha, y ese ser no tiene nada que ver con la historia chilena, menos latinoamericana, ¿ya? Por lo tanto, muchísimo menos conmigo, ¿ya? ¿Me entiendes? Puedo tratar de entenderlo, Ser y Tiempo encuentro que es fabuloso, es un texto notable, los textos sobre la técnica de Heidegger, increíble, todo lo que tuvieras, digamos, pero el origen, ese núcleo poderoso, digamos, que está tratando de resolver Heidegger, viene desde un lugar que no tiene nada que ver conmigo, ¿ya? Entonces, eh, eh, el libro este de La fotografía sin más, ¿ya? Tiene como esta vuelta, ¿no? Porque es engañoso en el sentido de decir, bueno, hagamos fotografía nomás, hagamos fotografía sin más, ¿ah? Echémosle para adelante. Pero obviamente que al entrar en el texto, básicamente apunta a, yo lo ejemplifico con dos fotografías que me acuerdo que en alguna época, en algún momento me reprochaban, digamos, ¿ah?
porque ocupé como ejemplo dos fotografías clásicas de la fotografía latinoamericana, una que es de Martín Chambi y otra de Álvarez Bravo, un fotógrafo mexicano muy importante, ¿ya? Entonces era como, oye, ya, pero estos son dos fotógrafos recontra consagrados, ¿ya? ¿Por qué no usaste fotografías contemporáneas, por ejemplo, que conversábamos hace un rato? Bueno, igual trabajé con algunas fotógrafas argentinas contemporáneas, pero básicamente es, por ejemplo, es a partir del título del texto en el que trabajo, se llama El regreso de la buena fama durmiendo y el gigante Juan de la Cruz Ciguana, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con el regreso? ¿Ya? La buena fama durmiendo es una foto de Álvarez Bravo y el gigante Juan de la Cruz es de Martín Chambe. Lo que quiero decir con eso es algo tan simple como decir, a ver, yo, como latinoamericano, como chileno, tratando de identificar mi contexto cultural, ¿me gustan o no estas fotos de Álvarez Bravo o de Chambi? ¿Y por qué? Porque estos dos autores, por supuesto que fueron consagrados, se consagraron, digamos, ¿ya? En Europa, ¿ya? Es decir, a nosotros nos llegó el valor de estos fotógrafos porque fueron recogidos por curadurías europeas, por textos europeos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hay un texto de Carlos Monsiváis, ¿cierto? Este gran ensayista mexicano, ¿ya? sobre Álvarez Bravo, y él parte diciendo, bueno, igual que Edward Weston, igual que no sé quién más, y así o sea, 5 o 6 nombres europeos para decir Álvarez Bravo vale lo mismo que ellos, ¿ya? Entonces yo decía, pero ¿para qué poner a todos esos nombres? Pensemos desde nosotros, ¿me entiendes? Si me gusta o no me gusta. El si me gusta o no me gusta, por supuesto que también es una trampa, es desde ahí entrar a cuestiones más profundas, más complejas. Pero es hacerse esa pregunta, ¿ah? Eh, por ejemplo, a Álvarez Bravo siempre se lo ha asociado mucho, y particularmente con esa foto, al surrealismo, ¿ya? Porque Breton le pidió justamente una foto para la revista, ¿ya? De los surrealistas, e hizo esa foto. Pero Álvarez Bravo dice, pues yo no soy, pero nunca he sido surrealista. ¿Mm? Por ejemplo, en la foto de Chambi, que esto es terrible porque a mí me gusta mucho Chambi, a mucha gente le gusta mucho Chambi, pero yo veo que la mirada de Chambi ya es una mirada súper colonizada, siendo él un fotógrafo de origen indígena, analfabeto, pero que su obra es muy, muy poderosa. Pero claro, él se formó como fotógrafo con fotógrafos peruanos, pero que tenía una relación directa con Europa. Entonces, toda su formación visual era a través de revistas europeas y norteamericanas de fotografía. Por lo tanto, la fotografía que hace Chambi, que es lo que yo muchas veces he escuchado, es como este indígena que hace fotografía. Así que, o sea, si uno mira la fotografía distanciadamente, uno ve una fotografía súper europea, muy buena. Tiene unas fotos que son increíbles. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No valoremos a Chambi, ¿ah? Porque es indígena. ¿Ah? Valoremos a Chambi porque es un tremendo fotógrafo. Porque cuando se valora a Chambi porque es indígena, es a partir de la exotización. Y la exotización, ¿cierto? Sabemos que es desde el centro hacia la periferia, y etcétera, etcétera. Todo ese enredo que hay ahí. ¿Ah? Pero bueno, veamos a Chambi si me gusta o no. ¿Ah? Pero tratando de despejar. Ese es un poco el ejercicio de ese libro, ¿ya? Y todo esto tengo que ser súper justo, muy inspirado, ¿ah? En ese texto eh, eh, que es del espacio acá, de Ronald Kay, ¿ya? Señales para una mirada americana, que es el primer texto que yo conocí, ¿cierto? En que un teórico, que si bien era chileno, pero con una formación en Europa, todo lo que tú quieras, pero que se hizo la pregunta muy poderosa, que para mí fue clave, ¿ya? Bueno, ¿de qué pasa, ¿ya? En el siglo XIX, cuando llega la fotografía a América? ¿Ya? ¿Cuál es el problema y cuál es el golpe, cuál es el choque, la tensión cultural que se genera ahí? ¿Ya? Porque, de nuevo, y es el mismo ejercicio que te decía respecto del ser, ¿no? La fotografía aparece por una serie de cuestiones contextuales, culturales, en fin, que tienen que ver con Europa, y muy marginalmente con América Latina, ¿ya? Entonces,
¿Es el mismo gesto simbólico, digamos, el tomarle una fotografía a la Torre Eiffel o tomar una fotografía en el siglo XIX, ¿cierto? Una calle en Curicó, ¿ya? En el siglo XIX. ¿El mismo gesto simbólico, el mismo gesto teórico? No, pues, son cuestiones súper distintas. ¿Te fijas? Entonces, bueno, es como ir pensando ese tipo de cosas, digamos, eh, y eso, de eso trata un poco ese libro. Y ahí justamente incorporé una entrevista, un diálogo que tuvimos con Ronald Kay hace un montón de años, pues, creo que fue como el 2005 o por ahí, 2006, ¿ah? Que tuvimos una entrevista y está transcrita ahí en el libro, ¿ah? Así como pequeño homenaje a Ronald Kay, digamos. ¿Mm? Bueno, eso. Interesante, me hiciste recordar la historia del libro de Fanon, por ejemplo, Los Condenados de la Tierra, que se populariza la lectura del libro cuando Sartre le hace el prólogo, ¿no? Y desde ahí varios que mencionan la obra se quedaron con la lectura del prólogo y no con la lectura del texto de Fanon. Entonces, Tal, es un tal cual, pues. ejercicio de colonialidad también, ¿no? Y después me hiciste recordar los trabajos de un chileno que está en Alemania, muy poco conocido, que el apellido es de León, creo, después lo busco para compartírtelo, y que ha hecho un estudio sobre la obra de Ramón Grifero, sobre la obra teatral de Ramón Grifero, como gesto también de descolonización. Qué interesante. Y justo desde el Sí, teatro que comentábamos hace un ratito. justo desde el teatro. José Pablo, hemos llegado al momento de la despedida. Yo quiero agradecerte a ti, que tengas un buen retorno al terruño. Tienes viaje mañana. Oye, Espero que seguir. entre paréntesis, justamente aparte de la cosa de las fotos, acá, eh, eh, parte de digamos, la razón de estoy acá porque estoy en un sabático, te explicaba eso hace un rato, ¿ya? Pero también el resultado de esto es un libro que es justamente bajo esta misma estructura, ¿ya? Eh, Pensar el concepto de humanismo, ¿ya? En la filosofía latinoamericana, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que se lo comenté a una persona que quedó muy espantada, ¿ya? Que, por ejemplo, el ejercicio fue básicamente ir a distintos autores y autoras y ver cómo trabajaban el concepto humanismo, pero muchas veces esos autores remitían a autores europeos, naturalmente, ¿cierto? Filósofos chilenos y latinoamericanos que remitían, no sé, al texto de Kant o texto del mismo Heidegger, en fin, Las ¿ya? casas. Pero el espanto le surgió a esta persona cuando dije, pero a mí yo en ningún momento, bueno, en una parte sí, digamos, pero básicamente trato de no meterme ya en las lecturas, o sea, trato de no meterme con Kant, ni con, no sé, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, pero Foucault es súper importante. No me interesa. ¿Y por qué no me interesa? Porque lo que quiero ver es cómo están pensando los filósofos y filósofas latinoamericanas este concepto. Entonces, si alguien lo trabaja, si alguien trabaja Foucault, yo no voy a ir a esa fuente, me voy a quedar con Con lo lo que que tratan de dice pensar, sobre. con lo que dice él, ¿me entiendes? No quiero hacer una arqueología del concepto, no, sino que qué es lo que están ahí dándole vuelta, qué es lo que están pensando. Entonces es como un poco bien a contrapelo de la academia, tú sabes, pues, así como esto de la cita y ir para allá y reconocer el origen, no sé qué. No, esta vez es como un acto de rebeldía. A ver qué Sí. sale de eso también, ¿no? Veamos, tal vez, no sé. Otro día vamos a tener que hablar del latinoamericanismo, ya que estás desarrollando estas investigaciones y para mí también es un tema muy, muy importante el latinoamericanismo. Buenísimo, pues buenísimo. Eh, le agradezco a la Universidad Católica Silva Enrique, a la Casa de los 10, a la Pedagogía en Artes, a la Pedagogía en Filosofía que nos acompañan y dos auspiciadores que tenemos, que es el Restaurante Giratorio y la Viña Ventisquero. A ver si podemos gozar pronto de esos regalos que nos dan los auspiciadores. Genial, buenísimo. Y bueno, hay dos, voy a leer dos, no hay más comentarios que me gustaría al menos leértelo.
Mónica de Pablo dice, gracias Alex y José Pablo por estas conversaciones reflexivas y estéticas, también por esta revisión histórica de nuestro país a través de la fotografía. Eva Jara, gracias, ya que a través de la fotografía podemos ver nuestra historia de vida sagrada, únicos momentos, en donde ningún instante es igual a otro. Muy interesante entrevista. Mónica de Pablo, apasionante escuchar una conversación tan lúcida. Qué bueno. Hans Schuster, que es un poeta y que es de vinculación con el medio de la universidad, nos dice muchas gracias, tremenda conversación. Y Manu Rojas, que es el próximo invitado al ciclo la próxima semana, muy buenas reflexiones fotográficas, felicitaciones. Muchas gracias a todos los que comentaron, pues, de verdad. Ya pues José Pablo, muchas gracias y buenas noches y que tengas muy buen retorno. Gracias Alex, que esté muy bien y muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho la conversa. Yo también, muchas gracias José Pablo. Chao, chao.